Estimados amigos, reciban un afectuoso saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hemos estado trabajando con una doctrina muy importante, que es el bautismo con el Espíritu Santo. Hemos definido ya lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, también la variedad de terminologías utilizadas en las Escrituras para describir esta experiencia espiritual. También respondimos la pregunta: ¿cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? Ahora responderemos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo. Primero voy a mencionar los propósitos de esta experiencia espiritual en el Antiguo Testamento y después los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Se concluyó anteriormente que llenura y bautismo son vocablos sinónimos que describen una misma experiencia espiritual. Entonces se debe reconocer que en el Antiguo Testamento ocurrieron bautismos, llenuras, recibir o venir el Espíritu de Dios sobre algunas personas, algunos creyentes. Sin embargo, se utilizará el término llenura u otro equivalente que el texto asigna para respetar el lenguaje bíblico, por lo menos en las traducciones al idioma castellano. Se apreciará a continuación cuáles fueron los propósitos de las llenuras con el Espíritu Santo de los varones de Dios en el Antiguo Testamento. Comencemos pues en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Se presentan acá varias personas que experimentaron la llenura con el Espíritu. José, uno de ellos, nos dice el libro de Génesis, capítulo 41, verso 38, que el Espíritu de Dios moraba en él y fue capacitado por el Espíritu para interpretar sueños y ejercer una eficiente administración. La capacidad para interpretar sueños y la administración, entonces, era la habilidad que Dios le entregaba a los siervos de Dios. Bezaleel y Aholiab fueron llenos del Espíritu de Dios para la confección de los utensilios en el tabernáculo de reunión. El propósito ahora entonces, de acuerdo a este texto bíblico de Éxodo, capítulo 31, versos 2 al 11, es darle habilidades manuales para la confección de la carpa sagrada, el lugar sagrado, el tabernáculo de reunión. Los ancianos del pueblo de Israel, recién liberados de la esclavitud de Egipto, y Eldad y Medad, el Espíritu de Dios reposó sobre ellos para ayudar a sobrellevar la carga de Moisés y como resultado profetizaron. Dos propósitos podemos notar en este texto bíblico de Números en el capítulo 11, versos 16-30, que es las habilidades administrativas, porque tenían que acompañar a Moisés para dirigir al pueblo de Israel, o las habilidades del liderazgo, y también la profecía. Josué, en este hombre de Dios, residía el Espíritu de manera permanente. La nueva versión internacional de la Biblia lo traduce como hombre de gran espíritu. Sin embargo, al pie de página de esa traducción de la Biblia, da otra posible traducción: en quien mora el Espíritu de Dios. En Números capítulo 27, en el verso 18. En este sentido, con Josué, es también entregarle las habilidades para ejercer el liderazgo en el pueblo de Israel y continuar el liderazgo que va a dejar Moisés. En los libros históricos también se ofrece más ejemplo de personas que experimentaron al Espíritu de Dios y en cada uno de estos episodios guardaban finalidades bélicas para liberar a Israel de mano de los enemigos. Sobre Otoniel vino el Espíritu de Dios para juzgar a Israel y usarlo para ganar las victorias militares sobre sus opresores. Esto nosotros lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 10. El
Espíritu vino sobre Gedeón para convocar al pueblo para la batalla contra los madianitas y llevarlo a la victoria. Esto lo encontramos en Jueces, capítulo 6, verso 34. El Espíritu de Dios vino sobre Jefté para liberar al pueblo de Dios del sometimiento de los amonitas. Esto lo vemos en Jueces, capítulo 11, verso 29. Del mismo modo, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón para que en reiteradas ocasiones infligiera humillantes y devastadoras derrotas a los filisteos, que era el pueblo opresor del pueblo de Israel. Esto lo vemos también en el libro de Jueces, capítulo 14 y el capítulo 15. En todos estos relatos vemos que el propósito del bautismo con el Espíritu Santo es otorgarle poder, habilidad y capacitación con finalidades bélicas para liberar al pueblo de Israel de mano de los opresores. Ahora avanzamos con los libros de Samuel, Crónicas y el profeta Zacarías. Comentan estos autores sagrados de personas en el cual vino el Espíritu de Dios. Con respecto a Saúl, la finalidad de la obra del Espíritu fue mudar su corazón y trajo como resultado el profetizar. Esto lo vemos en el libro de Samuel, capítulo 10 y el capítulo 11. En el profeta Zacarías, el Espíritu de Dios vino con la finalidad de que éste profetizara al pueblo. Esto lo apreciamos en el libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 24, verso 20. Miqueas indica que él está lleno del poder del Espíritu de Jehová para denunciar el pecado de Israel. En el libro de Miqueas, capítulo 3, verso 8, señala el autor sagrado esta verdad. En este último episodio, con Miqueas, la terminología y el propósito por el cual fue lleno del Espíritu Santo es muy similar a la promesa de Jesús a sus discípulos cumplido en Pentecostés, el de recibir poder para predicar, para testificar acerca del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo o la obra del Espíritu de Dios, la capacitación del Espíritu sobre diversos personajes del Antiguo Testamento tenía varios propósitos. Habilitarlo para que ejercieran una eficiente administración, capacitarlo para liderar al pueblo de Israel, para profetizar con finalidades bélicas, para liberar al pueblo de Israel, y también para darle habilidades manuales para la confección del tabernáculo de reunión. Ahora vamos a apreciar lo que las Sagradas Escrituras nos relatan acerca del propósito del bautismo con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se aprecian varios propósitos por los cuales el Espíritu Santo es derramado sobre los creyentes. Lucas relata 5 sucesos. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu aún desde el vientre de su madre. La finalidad, según narra Lucas, era convertir a Israel al Señor, preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esto lo podemos apreciar en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 15 al 17. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo para reconocer que la persona que residía en el vientre de María era su Salvador. Lucas capítulo 1, verso 41. El propósito de la obra del Espíritu de Dios entonces es revelar en este caso la identidad de Jesucristo. Zacarías, esposo de Elizabeth, fue lleno del Espíritu Santo para profetizar. Lucas capítulo 1, verso 67. Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán para iniciar su ministerio público y resistir las tentaciones del diablo. Lucas capítulo 3, verso 21 al 22, capítulo 4, verso 1. La última referencia de Lucas sobre la finalidad del bautismo con el Espíritu Santo es para investir de poder.
a los discípulos en Lucas capítulo 24, verso 49. Poder o habilidades, como lo vamos a notar más adelante, para la vida y el ministerio de la iglesia cristiana. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la llenura del Espíritu Santo sobre los creyentes no ocurre de una sola vez por todas. Se puede repetir y se ha repetido en muchísimas ocasiones. Jesús les mandó a esperar el Espíritu Santo, quien les daría poder para testificar de Él, de Jesús de Nazaret, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder les brinda a los discípulos una desbordada valentía para predicar el Evangelio, como se logra apreciar en la poderosa predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, en el capítulo 2, inmediatamente después del derramamiento general del Espíritu Santo. El mismo Pedro, quien fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés, requirió una nueva llenura para testificar, en esta oportunidad, al Sanedrín, en Hechos capítulo 4, verso 8. Por lo que enseñan estos pasajes, un creyente puede ser lleno en varias ocasiones, según las necesidades que el Espíritu Santo determine conveniente y de acuerdo a la circunstancia o la ocasión. Eleuterio Uribe agrega otros de los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo en Pentecostés. Dice este autor que consiste en la revelación del nombre, que es sobre todo nombre, así como también la revelación de la plenitud de la divinidad de Jesucristo. En Cristo reside toda la divinidad, como dirá el apóstol Pablo en el libro, en una de sus epístolas en Colosenses, como el único Dios verdadero que vocaciona a la iglesia para predicar su nombre a todas las naciones, para alcanzar al mundo entero y para que todas las naciones le den honor y gloria a Jesucristo. También llenar la vida de los creyentes con la presencia de Jesucristo resucitado, inundando las vidas de los creyentes, con dotación de dones, ministerios, poder y unción del Espíritu Santo de Dios. Muy importante la aclaración y el aporte que nos da Eleuterio Uribe, el nuevo Sinaí. Cuando Pedro y Juan, al ser liberados de la cárcel, fueron a reunirse con la iglesia y prorrumpieron en alabanza y oración al Señor. El contenido de las oraciones que interesa para este trabajo es que rogaban a Dios que le diera poder, valentía o denuedo para predicar la palabra de Dios, y que también en el nombre de Jesús se realizaran sanidades, señales, prodigios y milagros. Y como respuesta a estas peticiones, el Señor llenó a todos del Espíritu Santo otra vez, y se produjo como resultado la valentía para predicar la palabra de Dios. Hermosa oración para salir a hablar de Jesucristo al aire libre, que el Señor la revista de poder y que en su nombre se realizan señales, prodigios y milagros. Y como ocurrió en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, ha ocurrido y sigue aconteciendo hasta el día de hoy. En Jerusalén, al ver que las viudas de los creyentes de habla griega eran desatendidas en la distribución diaria de alimento, resolvieron el problema escogiendo a varones llenos del Espíritu Santo. Eso lo describe el libro de Hechos capítulo 6. En esta narración se deduce que uno de los propósitos entonces del bautismo con el Espíritu Santo era capacitar a los creyentes para actividades especiales. En este relato consistía en el servicio social en la iglesia. Se logra apreciar entonces, al observar este pasaje, que los escritores bíblicos no desvinculan la actividad social de la espiritual. Esta iglesia, llena del Espíritu,
no separó lo espiritual de lo material, lo privado de lo público, la ética individual de la ética social, la proclamación verbal del Evangelio de las buenas obras. Fue una iglesia que se identificó con los menesterosos y excluidos, escribe Darío López en su libro de la edición 2018. Porque, más adelante dice Darío López, porque la llenura del Espíritu no convierte a los creyentes en extraños en su propia tierra, individuos alienados de su entorno de misión o en una especie de enajenados sociales, sino que la iglesia cumple una función con la ayuda del poder del Espíritu. Y esta es, como las otras tan importantes, como predicar la palabra, prestar servicio de adoración, la evangelización, la pastoral, las misiones, la educación cristiana, también el, el ser buenas obras, la práctica del servicio social de la iglesia a la comunidad. Hechos capítulo 7, verso 55, dilucida otro propósito de la llenura con el Espíritu Santo. En este pasaje, Esteban, que ya era lleno del Espíritu Santo, al predicar con extraordinario valor, con fuerzas sobrehumanas, con un profundo conocimiento del Antiguo Testamento y de la historia hebrea, un sermón realmente de Esteban magistral cuando sufre su martirio. Selló con su vida la fe en el Señor Jesucristo de este hombre de Dios. Según esta narración, la llenura tiene como finalidad, entonces, otorgar fuerzas para enfrentar y triunfar sobre el martirio. Con el apóstol Pablo, según relata el libro de Hechos, se observan los propósitos de la llenura con el Espíritu Santo en este hombre de Dios. El episodio donde Ananías pone las manos sobre Saulo para que reciba el Espíritu Santo no se indica explícitamente el propósito de este bautismo, pero se puede desprender, sin embargo, por lo que sugiere el contexto y por el notable servicio que va a desempeñar el apóstol Pablo a la iglesia y la contribución a la iglesia cristiana, que era indispensable aquel poder espiritual para capacitarlo en el ejercicio del ministerio de la predicación. El bautismo con el Espíritu Santo, entonces, ayuda a la predicación. Pero también, como ocurrió con el apóstol Pablo, en la enseñanza de la escritura, es decir, componer obras literarias y de la plantación de iglesias. Eso es lo que nosotros vemos en el ministerio del apóstol Pablo. Y el Señor lo capacitó y podemos dilucidar que esta habilidad y capacitación lo recibe cuando Ananías pone las manos sobre este hombre. En este punto, entonces, se puede concluir que el bautismo con el Espíritu Santo capacita para desarrollar los ministerios cristianos, ya sean de evangelistas, pastores, profesores de teología, escritores y misioneros, porque estas actividades y funciones fue la que desarrolló precisamente el apóstol Pablo. Posteriormente, el apóstol Pablo requirió una nueva llenura del Espíritu para reprender al opositor, a un mago en quien este hombre obstaculizaba el dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. Lo podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Cuando Pablo, enviado por el Espíritu Santo para predicar en Salamina y presentándose la oportunidad para testificar al procónsul Sergio Paulo, Elimas el mago se oponía decididamente a la predicación. Pero Pablo, nos dice el libro de Hechos, lleno del Espíritu Santo, lo reprendió de tal manera que el Señor manifestó su gloria al cegar temporalmente al engañador, al malo, al hijo del diablo y enemigo de toda justicia, el mago Elimas. Esto es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 13, verso 7 al verso 12. Por último,
el apóstol Pablo exhorta a los efesios a ser lleno del Espíritu Santo. Dice Efesios capítulo 5, verso 18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Según este texto, el propósito del bautismo con el Espíritu Santo, más que para servicio intraeclesiástico, tiene que ver con las actitudes morales, comportamientos éticos en la sociedad. Según el contexto, las personas no son llenas del Espíritu, o las personas que no son llenas del Espíritu experimentarán las disoluciones o el desenfreno, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Si se continúa analizando el contexto, el ser lleno del Espíritu trae como resultado una comunión más intensa con el Señor. Esto dice Efesios 5:19. Y el ser agradecidos a Dios. Las personas que experimenten el bautismo con el Espíritu Santo, entonces podemos concluir, de acuerdo a Efesios 5:18, se volverán más fervorosos en cuanto a la devoción a Cristo y también aumentarán su agradecimiento al Señor. Pues bien, si la llenura del Espíritu en el libro de Efesios y llenura y bautismo son sinónimos, como se concluyó, entonces también el bautismo con el Espíritu Santo implica una transformación del carácter moral. El bautismo con el Espíritu Santo se relacionaría entonces estrechamente con el fruto del Espíritu, que implica más adelante el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Pero un análisis más detallado de los textos de Efesios en el libro de Gálatas, que habla acerca del fruto del Espíritu, llenura con el Espíritu y fruto del Espíritu no son sinónimos, no tienen la misma finalidad, se deben distinguir. Por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 8, la llenura que se demanda del creyente se encuentra en una voz pasiva. Eso quiere decir que no es el creyente el que se llena a sí mismo. El creyente se encuentra en una situación de recepción, de pasividad. La acción la ejerce el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que actúa, el que está activo en la acción de llenar al creyente. El creyente no se llena a sí mismo entonces. Más bien el creyente debe dejarse llenar por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que está activo en la acción de llenar al creyente. Pero si se analiza el libro de Gálatas, que tiene que ver con los frutos del Espíritu, en Gálatas capítulo 5, verso 11, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, la orden es el de andar en el Espíritu. Pero en este caso la voz utilizada es la voz activa, indicando que es el creyente ahora el que procura desarrollar el fruto del Espíritu. El creyente está activo en la acción de cultivar las virtudes espirituales. En la llenura es el Espíritu el protagonista, mientras que en el desarrollo del fruto del Espíritu, el protagonista es el creyente. El bautismo con el Espíritu Santo es un don, del mismo modo que la llenura, y los frutos del Espíritu es una responsabilidad de un creyente que debe desarrollarlo porque tiene que ver con la transformación del carácter, reproducir la imagen de Jesucristo en el creyente, o tiene que ver con la santificación del creyente. Los frutos del Espíritu tienen que ver con la santificación, en cambio el bautismo con el Espíritu Santo tiene que ver con la misión de la iglesia. Son diferentes entonces los propósitos entre el fruto y el Espíritu. Por supuesto, ambos deben estar relacionados. El que tiene la capacitación para la misión debe estar acompañado también de los frutos del Espíritu, porque si no están acompañados de los frutos del Espíritu,
El ejercicio de los dones espirituales, si no va acompañado con la santificación y la transformación del carácter, va a traer reproche, vergüenza y va a ser piedra de tropiezo para los nuevos creyentes. Deben estar relacionados el fruto con el Espíritu y el don del Espíritu o el bautismo o la llenura con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, ostentan varios propósitos. También esta llenura se puede experimentar en varias ocasiones, como estuvimos analizando anteriormente. Por la construcción de los verbos en auristo, cuya característica es describir una acción puntual o momentánea, en los pasajes de Hechos capítulo 2, 4, 13, se dilucida que una persona puede y necesita en varias circunstancias una nueva llenura del poder de Dios. Por eso que el libro de Efesios dice que deben los creyentes llenarse, deben ser llenos del Espíritu Santo de Dios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo de Dios. Deben dejarse llenar por el Espíritu. Dios lo quiere llenar, pero el creyente debe dejarse llenar por el Espíritu de Dios. Por eso que en varias ocasiones el creyente experimenta en su vida llenuras espirituales. Sin embargo, en otros casos, la llenura con el Espíritu Santo es una característica permanente de los creyentes. Y esto nosotros lo podemos apreciar en el mártir de la iglesia, Esteban, por los pasajes de Hechos capítulo 6, verso 5. Hechos capítulo 7, verso 55, en el idioma bíblico, el vocablo lleno se emplea como adjetivo, es decir, es una cualidad permanente, característica de este hombre, de este siervo de Dios. Si bien es cierto, todos los creyentes tienen el Espíritu, que duda cabe, porque cuando nos convertimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo trae al Padre y trae al Hijo a morar en el creyente. En el Nuevo Testamento se encuentra la idea de que se puede poseer el Espíritu en diversa medida y en diverso grado de intensidad. Personas llenas del Espíritu y sabiduría, llenos de fe y Espíritu, en el libro de Hechos, capítulo 6, capítulo 11. Quiere decir que estas personas fueron dotadas con el Espíritu de una manera más rica y más profunda, que capacita para acciones individuales, especiales, sobresalientes, en momentos concretos. El Espíritu se concibe en el Nuevo Testamento como lo admirable y en concreto en la medida en que esto acontece en la esfera de la vida humana, en los que los hombres hacen o se les hace. Se atribuyen al Espíritu acciones milagrosas. Siempre es el Espíritu el que obra, el que actúa, utilizando los instrumentos. Y estos son instrumentos humanos, pero que son creyentes y que se dejan guiar y controlar y se someten a la acción del Espíritu Santo de Dios. Fenómenos físicos anómalos, pero también deslumbrantes conocimientos y acciones de heroísmo y de fuerza moral. Todo eso es lo que nosotros podemos observar en los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo como Nuevo Testamento. Los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo es, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, habilidades para ejercer el liderazgo, profetizar, habilidades para la confección del tabernáculo de reunión, también para profetizar en el Nuevo Testamento, para revelar la identidad de Jesucristo, para testificar acerca del Señor Jesucristo, para las misiones, para plantar iglesias, para escribir documentos sagrados, para la exégesis,
para diversas funciones, para el martirio, entre otras. Por lo tanto, no existe un solo propósito del bautismo con el Espíritu Santo, sino una pluralidad de propósitos. Por eso que se puede concluir que los propósitos del bautismo con el Espíritu Santo es capacitarlo para la vida y para el ministerio de la Iglesia cristiana. Somos el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Tenemos filiales en la ciudad de Puerto Montt. Realizamos clases los días lunes y también los días sábados, 2 veces a la semana. Y los estudiantes cogen el día lunes o el día sábado, o ambos días, para cortar los años de estudio. En Temuco los días miércoles, en Talca, y nos encontramos también a nivel nacional en todo Chile. Les invitamos a inscribirse, a matricularse en el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur, que tiene la visión, la misión de capacitar a hombres y mujeres para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.